Aquí está con nosotros el ingeniero José Blandón Castillo y sus comentarios nacionales. Oye, Fernando, usted que habla de Don Quijote, quizás, además la gente piensa que es un libro aburrido. No, es un libro, pero es como la Divina Comedia, que si tú lo lees bajo el prisma de la historia te ríes un montón. Es un libro altamente divertido. Divertidísimo. La gente le dice, no, que es un libro muy aburrido. No. Dice que una de las grandes técnicas que usó Cervantes en ese libro, lo va a usar también Velázquez cuando pinta Las Meninas. Las Meninas. Donde él mismo, el mismo pintor, aparece retratado. Aparece retratado, sí. El retrato era para los reyes. No, es un retrato porque a los que lo han visto, pues es obviamente con esa endogamia que había, sobre todo en la España de los Habsburgo, había muchos enanos y contrahechos que nacían de ellos, y por eso había tantos enanos como pajes y como cosas, porque era gente tan fea que, bueno, un poco para nivelar las cargas. Y en eso, pues, el señor Velázquez pinta las cortes de los príncipes. Y al fondo están los reyes. Y está un perro de Velázquez parado por ahí y él sale detrás pintado. Aparece el pintor. Él mismo sale pintado. En la técnica de Quijote, usted ve el escritor dentro de la novela. Es el tiempo. Es una cosa fácil de decir, pero complicada de hacer, ¿no? ¿Cómo Velázquez pudo pintar Las Meninas así, pintarse el mismo? Y cómo Cervantes logra ese extraordinario aporte. De figura importante en una obra que debiera ser de obligatoria. Debería, bueno, en mis tiempos era de obligatoria. Pero nadie puede obligar, pero usted aprenda a leer. Oiga, Fernando, hoy vamos a tener a Severo Sousa para hablar sobre la ley 789 que está bajo asedio. Para que el presidente hizo las sanciones y está está bajo asedio. Le quiero, si me permite, para que usted vaya viendo de qué estamos hablando. Esta es una ley el 719 que crea, voy a leer del Panamericano, que crea incentivos para el fomento de la actividad turística en el país, cierra las puertas a las especulaciones, genera más transparencia y promueve la equidad de los inversionistas. Dicha propuesta está en manos del Ejecutivo. El principal cambio que hace es la reducción del porcentaje de crédito fiscal del 100% al 60% de la inversión total del proyecto declarada ante la Autoridad de Turismo. Además, se limita el crédito aplicable para la inversión de infraestructura en 5%. También se acortará el periodo establecido en la Ley 122 para la aplicación, que es la ley vigente, al 31 de diciembre del 2024. Incluso el beneficio se condiciona a inversiones en hoteles o sitios de alojamiento, incluyendo sus inversiones complementarias turísticas, y exige a los inversionistas que antes de poder aplicar al crédito fiscal demuestre que ya inició la construcción del proyecto. De eso vamos a hablar ahora con alguien que sabe de esto, y sobre todo lo que quiero es que ustedes miren esto, porque nosotros tenemos que apostar al turismo. No hay forma de generar más empleo que generando actividades que produzcan mucho empleo, entre ellos la construcción, entre ellos el turismo. ¿No? ¿Sí? Así es. De manera que ahora le vamos a hablar para que usted tenga una mejor percepción de qué se trata esta ley que ha sido últimamente objeto de debate de un sector. Escuche ahora la otra parte. Vamos a hablar de COVID. Y yo quisiera que ustedes miraran esto siempre en el contexto global, no solamente un indicador epidemiológico. Ayer nos informó el Ministerio de Salud que teníamos 21,1% de positividad. Ahí están los números. 1.615 nuevos casos con un total de pruebas realizadas de 7.655. Si usted divide 1.615 entre 7.655, le da ese número que está abajo, que es 21,1% de positividad. Altísimo con respecto a un indicador de referencia que usa la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, que por debajo de 5% nosotros tenemos el virus bajo control. Estamos en 21,5%. ¿Qué nos indica? Que el virus se está reproduciendo a una velocidad de 1.54, el índice de producción que nos dio el MINSA. Pero hay otros indicadores importantes. Pero fíjese el número de fallecidos. 1. Y la gente que se encuentra hospitalizada en UCI es baja, 17, y los que están en cama 145, pero ha venido subiendo
en la medida que sube la positividad. Entonces, en términos generales, nosotros tenemos que entender la dinámica de esta situación. ¿Por qué con este porcentaje tan alto el peso que hay en el sistema hospitalario panameño es bajo? Bueno, primero, porque ahí tenemos casi más de 8,850.000 vacunas aplicadas. Dos, tenemos 750 y tantas mil personas que tienen inmunidad natural porque adquirieron el virus. Entonces tenemos de la población activa, la población que es objetivo para esta vacunación, tenemos el 85% vacunado. Entonces, este virus Omicron es menos patógeno, pero también es altamente, se reproduce rápidamente. Entonces tenemos que mantener A, la vacunación, B, tenemos que mantener las medidas de mitigación. Y tratar a esto como la quinta ola, pero más que como la quinta ola, tratarlo como lo que es. Esto es una especie de gripalización, Sí. porque el carácter de producir efectos en el sistema hospitalario panameño es bien reducido, no es que bien reducido, la palabra bien, ¿no? Y creo que es importante que aumentemos nuestra capacidad de protección y no nos dejemos llevar. Por ejemplo, hay áreas donde, por ejemplo, en el área de Herrera, tenemos que prestarle atención y no bajar la guardia en este momento, porque nosotros necesitamos seguir en el esfuerzo de mantener bajo control la epidemia, la pandemia. La pandemia está. Si usted quiere tener alguna idea del efecto de esta pandemia, mire lo que está pasando en la República Popular China, en donde el efecto de ella es terrible y la capacidad de reproducción de este virus es alta, pero su efecto es bajo. El problema de China es que China se enfrenta, fíjate, estamos en mayo, si esto continúa así, les va a llevar octubre cerca, Sí. y el efecto político del no control de la pandemia tiene su precio para los dirigentes del mundo. Además que en verano, con el verano en el medio. Si es decir, usted que quiere saber movilizaciones de esto, mire en Trump. Trump, uno de los problemas básicos que tuvo él fue la pandemia. fue la pandemia. Bien, a pesar del esfuerzo que hizo él como presidente en producir la vacuna. Tenemos vacunas, tenemos medicinas, lo que necesitamos es que usted se vacune. Esa es nuestra arma más importante contra este virus. Bien. Tengo en mis manos información sobre cómo se comportó. Ya determinaron los congresillos del PRD, que son estos congresos que escogen los líderes locales que forman el CDN de esa institución política partidaria. Según la información que tengo, de los 26 CDN, 17 estarían respondiendo a la línea oficial del presidente Cortizo y del vicepresidente. Usted puede decir más o menos, yo no voy a discutir la cifra, la información que me ha llegado. Lo importante de esto es decir que ya no hay un sector que monopolice el CDN. ¿Y por qué esto está pasando? Porque hay tiempos nuevos y porque a pesar del clientelismo como acción política, hay un número plural, diría yo mayoritario, de delegados del PRD que piensan como piensa todo el mundo de la política. La política es acerca del cambio. Claro. Y sienten molestias por los niveles de dirección que tienen ahora mismo. Y eso no es una cosa para sentirse, pero no, eso es parte de la normalidad dentro de la estructura. Lo que hemos militado en partidos políticos, sabemos que en forma continua los partidos necesitan renovarse. Y es en la renovación en la que está su existencia. En la no renovación en la que está su salida. No es la primera vez que un partido se cita, el Partido Socialista Obrero, el Partido Socialista Francés, el PRD dominicano, el PRI. Del PRI han salido el PRD, Morena. El PRD y Morena. O sea, los grandes partidos, cuando se convierten en monstruos burocráticos, igual que pasa con los sindicatos. Se cinden. Cuando los sindicatos se burocratizan,
fíjese que no hablo del mantenimiento de la dirección, sino la burocratización, es decir, el manejo sindical sin entender la dialéctica de lo que está ocurriendo en el sindicato. Produce un hartazgo de los dirigidos y necesitan una nueva dirección. De hecho, eso está ocurriendo en Panamá. Entonces creo que es importante entender eso. Entonces nos vamos a enfrentar al 15, en la que 10 miembros y la dirección de fiscalización de ese colectivo se van a escoger y tendremos una idea clara del panorama, que se lo vamos a explicar el lunes que viene a ustedes el lunes, porque esto va a ocurrir este domingo en el Hotel Panamá. El presidente de este congreso será Colamarco. Benjamín Colamarco. Benjamín Colamarco, que será el presidente provisional, para escoger la votación. Habrá votación por puestos. Y de allí saldrá ese colectivo y nosotros le estaremos dando las explicaciones con los números que aparezcan y qué significa esto. Lo importante para nosotros es que se capta un parte del interés, está puesto ahora en el partido PRD, como hace un par de semanas, un par de meses estuvo en el partido panameñista, después estarán cambios democráticos. ¿Sí? Y hay que entender siempre, la política es local, la política es el arte de entender el desarrollo de las estrategias locales. Le voy a dar un ejemplo, por ejemplo, Fernando, que aquí en Panamá hay gente que no le gusta cuando uno habla de dirigentes a los que los demás piensan mal de él. Pero, por ejemplo, una dirigente como Yanibel Ábrego, por ejemplo, sí, es una mujer que se mueve en las bases y que tiene un sentir pesa la dinámica de las bases porque conversa y la siente. Los partidos que se reúnen permanentemente, que conversan con las bases, el dirigente se nutre de esa información. Y hoy la política del siglo XXI, y sobre todo la política del 24, va a ser definida por nuevas técnicas de comunicación, nuevas capacidades para poder hacer una lectura correcta de lo que está ocurriendo. De aquí a los próximos 18 meses, les reitero nuevamente, lo fundamental para nosotros es lograr que el gobierno del presidente Cortizo cumpla las metas planteadas fundamentalmente en varias cosas. La producción y generación de empleos es una de ellas. La seguridad ciudadana, un nivel mínimo de aporte de los diferentes partidos para tener una masa crítica que impulse esos cambios. La aprobación del proyecto minero. Nosotros necesitamos producir esa ley para mantener un nivel alto de ingresos. Lo que estamos teniendo ahora, esto se va a hacer 10 veces más, pero necesitamos resolver esos problemas. Pero se requiere un mínimo, una fuerza mínima de apoyo para concentrarnos en esto, desarrollar el turismo, desarrollar empleo en el campo, enfrentarnos al problema del sector agropecuario, la producción de alimentos y ver esta inflación, cómo vamos a manejar el problema del combustible. Y cuando hablo de combustible no me refiero al transporte público nada más, al gas de consumo, el gas de cocina, de cocinar. Entonces, todos estos problemas requieren poner los pies en la tierra y pensar, Fernando, con mentalidad de siglo XXI y con herramientas del siglo XXI. Los partidos y la sociedad que no hagan esto están condenadas al fracaso. Así es.